Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en un territorio que, por suerte, no pisamos a menudo, pero que exige, una preparación exhaustiva. Las emergencias radiológicas. Tenemos sobre la mesa dos documentos técnicos muy reveladores, ¿eh? Una guía del Consejo de Seguridad Nuclear de España, el CSN, que es la autoridad reguladora nuclear aquí, la INT 0804, sobre la directriz básica de planificación. Y por otro lado, otra guía muy operativa pensada para los equipos de primera intervención, como los bomberos. Esta se centra específicamente en la descontaminación tras incidentes con riesgo químico, biológico y el que nos ocupa hoy, radiológico. A ver, ¿qué ocurre realmente cuando se pierde el control de material radioactivo? ¿Cómo se organiza la protección de la gente y de los propios equipos que intervienen? Y sobre todo, ¿cómo se gestiona esa amenaza invisible que es la contaminación radioactiva? Esa es la misión que nos hemos propuesto hoy. Desgranar el marco oficial y las complejidades prácticas basándonos en estas guías. Vamos, que hay tela que cortar aquí. Para empezar a situarnos, ¿qué define exactamente una emergencia radiológica según la guía principal del CSN? Porque suena bastante serio, ¿eh? Bueno, inesperadas, que involucran radiaciones ionizantes y que requieren tomar medidas urgentes, muy urgentes, para proteger a las personas y también al medio ambiente. Sí. Y es importante destacar que no solo ocurren en grandes instalaciones nucleares, ¿eh? Pueden pasar en cualquier sitio donde se manejen fuentes radioactivas. Exacto. Incluso por fuentes perdidas o robadas, las que llaman fuentes huérfanas. Sí. Por eso la preparación tiene que ser tan amplia. Entiendo. Y mencionas la preparación. La guía del CSN habla mucho de planificación, de la directriz básica de planificación de riesgo radiológico, la DBRR, creo que la llaman. ¿En qué consiste esa planificación? ¿Es un plan único para todo o no exactamente un plan único? Es más bien un marco general que luego, claro, se adapta. La clave es anticiparse. Primero, se evalúan los riesgos asociados a cada tipo de instalación o actividad que usa material radiactivo. Sí. Y basándose en ese riesgo, la guía del CSN las clasifica en 5 grupos. El grupo 1, pues son las instalaciones con mayor riesgo potencial, digamos, de accidentes graves con impacto fuera del sitio. Ahí estarían los reactores nucleares, los almacenes de combustible gastado. Sí. En el otro extremo, el grupo V, son actividades con muy bajo riesgo, como el transporte de ciertos materiales muy concretos. Y entre medias, los grupos 2, 3 y 4, que cubren desde instalaciones del ciclo del combustible hasta hospitales con radioterapia, pasando por industrias o centros de investigación con fuentes importantes. Mm. Esta clasificación es crucial, ¿sabes? Porque determina el nivel de planificación que se necesita, las zonas de emergencia que hay que prever, los recursos que deben estar listos. No es lo mismo prepararse para un incidente en una pequeña instalación industrial que para uno en una central nuclear, claro. 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 El tipo de material, la cantidad, cómo podría dispersarse, todo eso influye muchísimo. Tiene todo el sentido que la planificación sea escalonada así. Hablas de medidas de protección. La guía las divide en urgentes y de larga duración. Las urgentes suenan a que hay que decidir muy rápido, quizás sin tener toda la información. ¿Es así? Me parece un dilema complicado, la verdad. Lo es, y es uno de los puntos críticos. Sí. Las medidas urgentes, como la evacuación de una zona concreta, el confinamiento. El confinamiento es lo de quedarse en casa, ¿no? Cerrando todo. Eso es. Pedir a la gente que se quede en casa o en edificios, cerrando puertas, ventanas, ventilación. O incluso la profilaxis radiológica con yoduro potásico, el famoso ICA. Todas esas deben aplicarse muy rápido para ser efectivas. Y sí, a veces en las primeras horas la información sobre la magnitud del escape radiactivo es limitada o incierta. Por eso, las decisiones iniciales pueden basarse en predicciones, en cómo podría evolucionar el accidente o en umbrales predefinidos. Umbrales que activan la medida casi automáticamente, quieres decir. Exacto. Si se superan ciertos niveles detectados en el entorno, pues se actúa. Por ejemplo, lo del yoduro potásico. Solo es útil si hay riesgo de inhalar o ingerir yodo radiactivo. Algo relevante cerca de centrales nucleares en ciertos accidentes o si hay un incidente con yudo 131 de uso médico. No se da porque sí, ¿eh? Entiendo. Es una carrera contra el tiempo y la incertidumbre total. ¿Y las medidas de larga duración? ¿Esas suenan a algo más?
pausado, ¿no? Sí, estas se aplican una vez que la situación está más controlada y se tiene mejor información sobre la contaminación real, sobre hasta dónde ha llegado, cuánta hay. Aquí hablamos de cosas como establecer controles sobre los alimentos producidos en la zona afectada, el agua potable, organizar la descontaminación de áreas extensas, edificios, terrenos, o incluso, en casos de contaminación persistente, si los niveles de dosis no permiten la vida normal, pues hay que planificar el realojamiento temporal o permanente de la población afectada. Eso es tremendo. Sí, son decisiones con un impacto social y económico enorme. Para decidir esto, existen criterios radiológicos específicos, niveles de dosis acumulada que si se prevé que se van a superar, recomiendan tomar estas medidas. Por ejemplo, la guía menciona umbrales como considerar el realojamiento temporal si la dosis que se puede evitar viviendo fuera supera los 30 milisieverts, los MSV, en el primer mes después del accidente. Impacto enorme, sin duda. Antes mencionaste las zonas de actuación. La otra guía, la operativa para bomberos, insiste mucho en que delimitar zonas es de lo primerísimo que hay que hacer al llegar. Ujú. Pero claro, si la radiación no se ve ni se huele, ¿cómo establecen esos perímetros iniciales los primeros equipos en llegar? Debe ser desconcertante, ¿no? Ujú. Es un desafío inicial, sí, es verdad. Los primeros en llegar, que pueden ser policía local o bomberos, sin equipos especializados de detección radiológica, tienen que actuar con mucha cautela. Se basan en la información disponible. ¿Qué ha pasado? ¿Hay un incendio, una explosión, un paquete dañado con símbolos de peligro radiactivo? ¿Hay víctimas? Entonces, siguiendo las directrices, como las que da la guía del CSN, establecen perímetros de seguridad iniciales. ¿Un poco a ciegas? Sí, pero por pura precaución. Por ejemplo, si no hay mediciones, ante un derrame, incendio o explosión que podría implicar material radiactivo, se sugiere establecer una zona interior de exclusión de unos 30 metros de radio. 30 metros. Y una zona exterior de alerta de unos 100 metros. Son distancias genéricas para empezar a trabajar con seguridad. Vale, un primer paso de precaución. Y luego, cuando ya se sabe más. Luego, en cuanto llegan los equipos especializados con los detectores de radiación, los radiámetros para medir la tasa de dosis ambiental, los contaminómetros para detectar contaminación en superficies, ahí ya la cosa cambia. Esas zonas se ajustan con mucha más precisión. Se miden los niveles reales y se establecen las zonas definitivas, la zona caliente o de intervención, donde los niveles son más altos y solo entra personal con protección específica. La zona chunga, vamos. Efectivamente. Luego está la zona tibia o de descontaminación, que es un área intermedia donde se hace la limpieza, digamos, y la zona fría o de apoyo, que ya se considera segura. Los límites entre estas zonas se definen por umbrales de tasa de dosis. Por ejemplo, la guía del CSN sugiere que el límite exterior de la zona de alerta, donde se controla el acceso del público, podría ser donde la tasa de dosis baja de 100 microsieverts por hora, μSVH. 100 microsieverts hora. Mientras que el límite interior de la zona de intervención, donde operan los equipos de emergencia, podría ser donde baja de 5 milisieverts por hora, MSVH. Eso es 50 veces más. 50 veces. Sí, estos umbrales buscan equilibrar la necesidad de intervenir con la protección de los actuantes y del público, intentando mantener las dosis recibidas lo más bajas posible, claro, y siempre por debajo de los niveles que causarían efectos agudos. Es fascinante cómo la medición se vuelve la herramienta clave para gestionar un riesgo invisible. Y esto nos lleva directos al siguiente paso lógico. Si hay contaminación, hay que limpiar. La guía operativa de descontaminación menciona algo interesante. Dice que la descontaminación radiológica tiene la ventaja de que se puede medir. Puedes comprobar si has limpiado bien. Eso es una útil, pero también advierte que puede ser un proceso lento, costoso y a veces directamente inviable. Exacto. Esa es la dualidad. La capacidad de medir la radiactividad con detectores es fundamental, de verdad. Permite localizar la contaminación, guiar el proceso de limpieza y verificar su eficacia. Actuar es algo mucho más sencillo que, más complejo, ¿no? El objetivo general, como indica la guía operativa, suele ser reducir la contaminación superficial a niveles cercanos al fondo radiactivo natural. Ya sabes, la radiación que siempre está presente en el ambiente. Idealmente, por debajo de 3 veces ese fondo. Ah, vale.
Poder verificar que se ha alcanzado ese nivel es una gran diferencia respecto a algunos contaminantes químicos o biológicos, donde la detección residual puede ser más compleja o, bueno, más indirecta. Tiene sentido. Pero, a ver, ¿cómo se limpia algo radiactivo? ¿Se usa un producto especial tipo KH7 radiactivo o...? La guía habla de métodos secos y húmedos. Ojalá fuera tan fácil. No, la elección del método depende crucialmente del estado físico del contaminante. Si es un polvo o partículas sólidas, la prioridad es la descontaminación en seco. ¿En seco? ¿Cómo? Pues para evitar dispersarlo más o hacerlo penetrar en superficies porosas con el agua. Esto implica, por ejemplo, quitarse la ropa contaminada con extremo cuidado, doblándola hacia adentro para contener el polvo. A veces se usan paños ligeramente humedecidos para limpiar zonas críticas del equipo de protección como cremalleras, puños o si hay alguna rotura antes de quitarse el traje. Pero esos paños se tratan inmediatamente como residuo radiactivo. Claro, todo lo que toca se convierte en residuo. ¿Y si el contaminante es líquido o ya está mojado por lo que sea? Entonces, se puede recurrir a la descontaminación húmeda. Para pequeñas superficies se pueden usar materiales absorbentes como papeles o paños especiales para recoger el líquido. Y eso, también residuo. Si la contaminación es más extensa, afecta a la piel o a equipos como botas o trajes impermeables, pues se recurre a una ducha con agua abundante, a veces con un jabón suave de pH neutro. El agua ayuda a arrastrar mecánicamente el contaminante de la superficie. Una ducha. Sí, pero ojo, es importante controlar el agua de la ducha, porque también se convierte en residuo radioactivo líquido. No puede ir al desagüe normal sin más. Madre mía, parece un proceso súper metódico. ¿Y a quién se aplica todo esto? Me imagino a los bomberos saliendo de la zona caliente, claro. Pero, ¿qué pasa con la gente que estaba allí? Las víctimas. O incluso mascotas. ¿Y los propios equipos que se usan? Buena pregunta, sí. La descontaminación puede ser necesaria para todos ellos si se confirma o se sospecha que están contaminados. Los intervinientes, como los bomberos o personal especializado, siguen protocolos muy estrictos, muy detallados, para quitarse sus equipos de protección individual, los EPIs. Hablamos de trajes especiales, que pueden ser desde el nivel I básico de bombero hasta trajes encapsulados tipo 3B o superiores, depende del riesgo. El proceso de desvestido es crítico para evitar la autocontaminación o la dispersión. A menudo se hace con la ayuda de un compañero limpio que guía los pasos. Como si fuera una coreografía casi. Algo así, sí, y con monitorización constante con detectores en cada fase. Se quitan las capas de ropa de fuera hacia adentro, de lo más contaminado a lo menos. Y para la población afectada, si alguien ha resultado herido en el incidente, se prioriza la descontaminación o la atención médica. Porque eso tiene que ser una decisión difícil. La atención médica vital siempre es la prioridad absoluta. Siempre. Si una víctima tiene heridas graves, se estabiliza y se traslada al hospital lo antes posible. Eso sí, informando al personal sanitario de la posible contaminación para que tomen precauciones. La descontaminación, quitar la ropa externa contaminada si se puede sin agravar las heridas, cubrir las heridas, quizá una limpieza superficial si no retrasa el traslado, se haría de forma secundaria. O ya en el hospital, en áreas preparadas para ello. Para personas afectadas pero no heridas, el procedimiento estándar es retirarles la ropa exterior, que puede retener gran parte de la contaminación, proporcionarles una ducha, si es posible, y ropa limpia. Incluso las mascotas. Eso sí que es un nivel de detalle. Me sorprende. Pues sí, las guías operativas contemplan también la descontaminación de animales de compañía si se ven afectados. Requiere proteger tanto al animal como al rescatador, que debe usar EPIs, claro. Hay que lavarlos con champú adecuado y agua tibia, evitando que entren ojos, nariz o boca, secarlos bien y mantenerlos en un lugar controlado hasta verificar que están limpios. Es un aspecto más de la complejidad de estas emergencias, fíjate. Desde luego. ¿Y los equipos utilizados se limpian y se reutilizan? Mencionaste trajes, herramientas. Generalmente, los equipos complejos como los aparatos de respiración autónoma, los detectores, herramientas especializadas o incluso los propios trajes, si están muy contaminados, no se intentan descontaminar a fondo allí mismo, en el lugar del incidente. No. ¿Por qué? Sí. Suele ser poco práctico, arriesgado, podrías dispersar más la contaminación y a menudo ineficaz.
Lo habitual es recogerlos cuidadosamente, embalarlos de forma segura, siguiendo protocolos específicos para residuos radioactivos, etiquetarlos bien y enviarlos a NRESA. Ah, NRESA, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos. Eso es. Ellos tienen las instalaciones y la experiencia para gestionar o descontaminar estos materiales de forma segura y especializada. Intentar hacerlo in situ con equipos complejos no suele merecer la pena el riesgo. NRESA. Eso conecta con otro punto clave. Todo lo que se contamina, desde los paños usados para limpiar hasta los equipos desechados, se convierte en residuo radioactivo. La guía de bomberos le dedica un apartado importante a esto. No es basura normal, ¿verdad? En absoluto. Es fundamental gestionarlos correctamente desde el primer momento. No pueden mezclarse con la basura común ni tratarse como residuos convencionales. Ni de broma. Ujú. Hay que aplicar principios de minimización, generar la menor cantidad posible, de segregación, separarlos por tipo, sólidos, líquidos, metálicos, punzantes, a veces incluso por el tipo de isótopo radioactivo si se conoce. Ujú. Luego, etiquetarlos de forma muy precisa, que contiene actividad estimada, fecha, origen, y almacenarlos temporalmente de forma segura en contenedores homologados y adecuados, hasta que NRESA pueda hacerse cargo de ellos para su tratamiento y almacenamiento definitivo. Ujú. ¿Y la responsabilidad es de...? La responsabilidad final sobre la correcta gestión de estos residuos recae en el productor, es decir, la entidad responsable de la intervención o la instalación donde ocurrió el incidente. Todo esto suena increíblemente estructurado en las guías, muy paso a paso. Pero claro, una emergencia real nunca es un manual. Las guías que estamos usando, sobre todo la de bomberos, incluyen ejemplos para ilustrar. Mencionan un escenario como un accidente de tráfico donde se ve implicado un vehículo que transporta un bulto radioactivo que resulta dañado. ¿Cómo se aplicaría todo esto en la práctica, en los primeros momentos? Ese ejemplo es muy ilustrativo, sí, de cómo se integran todos estos elementos. Imagina la escena. Llegan los primeros, policía, quizás una dotación de bomberos no especializada en riesgo radiológico. Su prioridad absoluta, seguridad del lugar y rescate de heridos, si los hay. Si ven señales de peligro radioactivo en el bulto dañado o en la documentación del transporte, alarma. Activan el protocolo. Establecen esos cordones iniciales de seguridad que comentábamos. Los de 100 y 30 metros, por ejemplo. Esos mismos, basándose en las guías para situaciones sin mediciones. Al rescatar a las víctimas, intentan minimizar el tiempo que pasan cerca de la fuente y les ponen una mascarilla facial, por si hubiera polvo radioactivo en el aire como precaución. Ujú. Mientras tanto, imagino que intentan averiguar más, rascar información, ¿no? Exacto. Recopilan información básica crucial, que pone en las etiquetas del bulto. Tipo de isótopo, nivel de radiactividad, hay carta de porte, otros documentos del transporte. Y fundamental también, registran quién ha estado dónde y durante cuánto tiempo. Claro, para calcular dosis después. Vital. Eso será vital después para estimar las dosis de radiación que han podido recibir tanto las víctimas como los propios intervinientes. Mientras, los servicios sanitarios montan su puesto de atención médica avanzada fuera de la zona caliente que se ha delimitado inicialmente. Y entonces llegan los especialistas, la caballería, digamos. Correcto. Llegan los equipos de bomberos con formación y equipos específicos para riesgo radiológico, trajes de protección adecuados como los tipo 3B si se prevé contaminación, y los detectores DEF, y también personal técnico del CSN o de unidades especializadas de protección radiológica. Su primera tarea es realizar mediciones precisas, niveles de radiación, de contaminación. Con esos datos reales ajustan los perímetros de las zonas, caliente, tibia, fría. Evalúan si las personas, víctimas, primeros intervinientes o los equipos están contaminados. Ayudan a estimar las dosis recibidas, usando cálculos que pueden tener en cuenta la actividad de la fuente, si se conoce por la documentación, el isótopo, la distancia, el tiempo de exposición. La guía del CSN da ejemplos de estos cálculos, de hecho. Y finalmente, el CSN, como organismo experto, asesora sobre la forma más segura de manejar la fuente radiactiva dañada, contenerla, recuperarla y sobre todo los pasos siguientes, incluyendo la descontaminación y la gestión final de los residuos a través de NRESA. Ujú. Y durante toda esta secuencia de acciones, imagino que los 3 principios básicos de la protección radiológica que mencionan ambas guías están siempre presentes en la mente de los actuantes. Minimizar el tiempo de exposición, maximizar la distancia a la fuente
Y usar blindajes siempre que sea posible, el famoso TDB. Exactamente. Son los pilares fundamentales y prácticos para reducir la dosis de radiación recibida en cualquier situación. La guía del CSN lo recuerda. Si la fuente radiactiva está intacta, sellada en su contenedor o blindaje, el principal riesgo es la exposición externa a la radiación que emite. Pero si la fuente se daña y el material radiactivo se dispersa como polvo, líquido, gas o en el humo de un incendio, entonces surge el riesgo adicional y a menudo más complejo de la contaminación. Que puede ser por fuera o por dentro. Eso es, externa sobre la piel, la ropa, o interna si se respira, ingiere o entra por heridas. Por eso las medidas de protección y descontaminación son tan importantes cuando hay dispersión del material. También se mencionan los tipos de efectos de la radiación, deterministas estocásticos. Suena técnico, pero importante. Sí, es una distinción importante que guía los límites y las acciones. Los efectos deterministas son aquellos que ocurren seguro si se supera un cierto umbral de dosis, y su gravedad aumenta con la dosis. Como una quemadura por calor, que cuanto más te quemas, peor es. Algo así. Son efectos agudos como quemaduras en la piel, que pueden aparecer a partir de dosis absorbidas del orden de 3 Gray, náuseas, daños en órganos. Las medidas de emergencia buscan prioritariamente evitar que nadie reciba dosis tan altas. Los efectos estocásticos, en cambio, son efectos a largo plazo cuya probabilidad de ocurrir, no la gravedad, aumenta con la dosis recibida y no tienen un umbral claro por debajo del cual el riesgo sea cero. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa. Recapitulando un poco, hemos visto que frente a una emergencia radiológica, aunque sea un evento poco común, por suerte, existe en España un marco de actuación muy detallado, muy pensado. Se basa en una planificación previa exhaustiva que evalúa riesgos y prepara recursos según el tipo de instalación. Durante la emergencia, pues se aplican medidas de protección urgentes y a largo plazo, se delimitan zonas de forma dinámica usando mediciones precisas. Y se gestiona meticulosamente la descontaminación de personas y equipos, así como los residuos radioactivos generados, que van a ENRESA. La clave parece residir en la preparación, la coordinación entre múltiples organismos, policía, bomberos, sanidad, CSN, ENRESA, y esa capacidad de medir y evaluar el riesgo en tiempo real. Absolutamente. Y ese aspecto, la capacidad de detectar y medir la radiación y la contaminación, es quizás una de las características más distintivas del riesgo radiológico frente a otros como el químico o biológico. Allí la detección y cuantificación in situ no siempre es tan directa o inmediata. Esta capacidad de medición objetiva es la que guía gran parte de la respuesta operativa, dónde establecer los cordones, quién necesita descontaminación, si la limpieza ha sido suficiente. Proporciona una base fáctica para la toma de decisiones. Una herramienta objetiva, sí. Claro, que esto no resta complejidad, ¿eh? Interpretar correctamente las lecturas de los detectores, entender sus limitaciones y actuar en consecuencia requiere una formación muy específica y los equipos adecuados. No es trivial, pero es una herramienta poderosa desde luego. Para cerrar nuestra exploración de hoy, una reflexión que me suscitó una mención casi de pasada en la guía del CSN. Apuntaba que, en algunas de las grandes emergencias radiológicas que han ocurrido en el mundo, se ha observado que las consecuencias psicológicas en la población, ansiedad, miedo, estigmatización y el impacto socioeconómico negativo derivado de la evacuación, las restricciones, la pérdida de confianza, a veces han superado en magnitud a los propios efectos directos de la radiación sobre la salud física. Esto hay que pensar, ¿eh? En nuestro mundo hiperconectado, donde la información y la desinformación viajan a la velocidad de la luz, cuán absolutamente crítica es una comunicación pública clara, transparente, tranquila y coherente por parte de las autoridades durante estos eventos tan sensibles. Y por otro lado, ¿qué resortes profundos se activan en la sociedad? ¿Qué miedos ancestrales y reacciones colectivas surgen cuando esa comunicación falla o se percibe como insuficiente ante un peligro invisible, silencioso y a menudo tan mal comprendido como es la radiación? Es una dimensión fascinante y compleja que va más allá de los protocolos técnicos. Da para otro programa casi. Hasta aquí nuestra inversión de hoy en el mundo de la preparación y respuesta ante emergencias radiológicas. Gracias por acompañarnos.